Es importante conversar sobre todo un tema tan importante como este, que es la presencia política de la Iglesia Católica en procesos electorales, y tener por lo menos un poquito de memoria histórica para poder entender los procesos actuales. Yo sé que la doctora Patricia es historiadora, mejor que nadie podrá mostrar las raíces, pero yo no voy a remontar tan atrás, sino más bien mi punto de partida van a ser los 20 años de las reformas al artículo 130 constitucional. Es decir, hace 20 años hubo un cambio constitucional importante. Estamos hablando del sexenio de Carlos Elías de Gortari. Se transformaron el 18 de diciembre de 1991 los artículos 130, el artículo 27 y el artículo 24 de nuestra Constitución. Esos artículos constitucionales marcaban claramente una tendencia histórica del gobierno mexicano, sobre todo habían sido formulados en la Constitución de Querétaro, 16, tenían más de 70 años y representaban una forma, una estructura de relación profundamente clerical que tenía el Estado, fruto de dos guerras fratricidas, una en el siglo XIX y otra en el siglo XX, en donde la Iglesia había participado y había perdido. Era el fin de un modus vivendi mexicano que había estado estructurado desde los años 40 por Ávila Camacho, en donde las iglesias literalmente no existían. O sea, existían en la realidad, pero había una inexistencia jurídica de las iglesias. Y en ese sentido había pues una disonancia, había una relación discrecional, porque sobre todo la relación era cupular. Las iglesias eran consentidas, sobre todo la jerarquía, formaban parte, digamos, de la estructura de poder y de gobierno, sin embargo, no tenían un espacio como tal en el ámbito jurídico. Era lo que en aquel entonces la politóloga Soledad Loaiza llamaba como una relación equívoca, o más bien, más que una relación equívoca, una complicidad equívoca. Es decir, la Iglesia Católica formaba parte del aparato de poder, pero al mismo tiempo tenía condicionamientos jurídicos con la cual el gobierno en cualquier momento podía aplicarlas, lo cual era impensable. Y esta ficción jurídica, esta relación calificada por la politóloga como complicidad equívoca, planteaba la tutela absoluta del Estado. Era real, pero también era negociada, era pactada. La jerarquía gozaba de privilegios, pero tenía esto que en el momento se llamó una especie como de espada de Damocles, que en cualquier momento podía intervenir. Las reformas de hace 20 años querían poner fin a esta ficción, pero recordemos el momento de hace 20 años, todavía los grandes impactos de la caída del muro de Berlín, estaba la invasión a Irak, el apogeo absoluto del pontificado de Juan Pablo II, que era un pontificado muy fuerte, y él mismo se había convertido en un personaje central, de tal suerte que toda esta atmósfera, aunada a un desgaste del viejo sistema político mexicano, propicia a que la Iglesia Católica rompa este pacto. Diga, ya no más. Quiero tener una estructura jurídica y quiero participar de manera abierta en la sociedad mexicana. Y ahí recuerdo mucho el planteamiento de Ernesto Corripio, que era el cardenal, ocupaba lo que hoy es Norberto Rivera, cardenal primado de México, y en 82 planteaba que había que salir del vergonzante rincón jurídico al cual estaba la Iglesia arrinconada.
Sobre todo la Iglesia empieza a sacudirse esta tutela con reivindicaciones sociales. También hay que reconocer que hay un desgaste, un desmoronamiento de muchos de los viejos factores de poder del sistema presidencialista, autoritario, imperial, como lo llama Enrique Krauss. Esta estructura que se empieza a agrietar es aprovechada por la Iglesia, sobre todo a partir de los sismos de 1985, en donde el gobierno se paraliza y surgen movimientos de sociedad civil en los cuales tienen una acción mucho más potente y mucho más eficaz que la propia acción del gobierno frente a ese desastre natural. Y la Iglesia participa muy activamente en esto. Tenemos entonces que la Iglesia empieza a tener una actividad mucho más decidida en la vida social y política de México. Es un activismo que se va incrementando y que curiosamente asume muchas de las demandas de la sociedad civil, sobre todo en el terreno de los derechos humanos. Son demandas de tipo cívico. Se suma a creando organizaciones de asistencia privada, todo lo que se llaman las IAPs, estas organizaciones de caridad, de asistencia social, etc. Y es sensible a temas sociales como migración, indígenas, etcétera, etcétera. Este es, junto con un movimiento muy amplio de indígenas, de empresarios, de medios de comunicación, que buscaban en aquel entonces, año 85-86, una mayor apertura en términos de democratización del país. Ahí participa la Iglesia Católica. Podemos decir, a grosso modo, y no quiero aburrirlos con tanta historia, que del 85, donde la Iglesia participa en temas cívicos, sociales, se identifica con sectores de la sociedad civil, esta llega hasta el año 2000, donde redacta una carta muy importante, que es una carta que le da bienvenida a la alternancia política. Podemos decir que es un ciclo, un periodo de un activismo político-social identificado con muchas otras actores y con muchos otros sectores de la sociedad. Del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos, es el nombre de este documento, y saluda el tema de la alternancia política. Y esto va a marcar un derrotero muy importante en la vida del país. ¿Pero qué ha pasado de ese entonces para acá? No quiero decir con esto que la jerarquía católica o la Iglesia haya sido muy progresista, sino simplemente defendió de manera corporativa un conjunto de derechos. Planteó las demandas de abrirse en términos jurídicos en la sociedad. De los años 90, mediados de los 90 para acá, hemos visto un cambio de agenda en la vida de la Iglesia. Y con eso llego a mi segundo punto. Hay un cambio en la agenda política de la Iglesia y particularmente de la jerarquía católica. De reivindicaciones sociales, políticas, cívicas, lo que hemos asistido es a que la agenda política de la jerarquía católica se ha deslizado, se ha centrado en el debate sobre temas de la moral. La Iglesia ha venido politizando la discusión sobre los valores. La Iglesia católica y la jerarquía se ha autodenominado una instancia tutelar de los valores de la nación, de la identidad, de la mexicanidad de este país. La pregunta es, bueno, ¿quién le dio este título, no? ¿O cómo llegó acá a tener este planteamiento tan ambicioso? ¿No? El argumento era muy sencillo, en el sentido que la mayoría son católicos. Nosotros tenemos una representatividad que justifica y una universalidad como Iglesia Católica que justifica esta tarea tutelar de los valores. Aquí es muy interesante porque este cambio de agenda política ha tenido consecuencias fuertes en la vida de la Iglesia, importantes en el planteamiento político de la Iglesia. Y uno de ellos es que en este momento su agenda es una agenda de chantaje y de presión política a los diferentes actores en la vida
política del país. Presiona para que los candidatos y los partidos, sobre todo al electorado, por eso digo que hay una lógica de chantaje, a votar o a dejar de votar por aquellos candidatos o partidos que estén a favor del aborto, de las nuevas parejas, de la homosexualidad, del control natal, de la eutanasia, de la biogenética, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes ya saben. Es decir, hay un planteamiento cada vez más fuerte, cada vez más explícito de exigencia, y esto tiene correlatos importantes, porque hay una violación clara del artículo 130 que prohíbe toda participación política durante los procesos electorales. Se viola la ley de asociaciones religiosas, que también prohíbe la injerencia política de la Iglesia durante los procesos electorales, y también prohíbe el COFIPE, el Código Electoral. La Iglesia no puede, ni la jerarquía, el poder estar a favor o en contra, o inducir al electorado en términos o en los procesos electorales. Este aspecto es importante porque frente a un mundo globalizado, donde hay las diversidades culturales, un mundo cada vez más dialogante, cada vez más plural y cada vez más tolerante, el discurso de la Iglesia, que no solamente en México, sino es a nivel internacional, pretende imponer una moral única. Y esta es una contradicción fuerte. Frente al relativismo moral que se plantea, todo relativo, se quiere imponer un pensamiento único. Es decir, de un absolutismo relativista se quiere plantear un absolutismo moral. O sea, se cae en el otro extremo. En este proceso de cambio de agenda, lo que hemos asistido también es a la emergencia o la reactivación de la vieja ultraderecha mexicana. Grupos como el Yunque y una cantidad de grupos como Provida, que vienen efectivamente detrás, pero que adquieren en esta lógica de nueva agenda de la Iglesia un significado mucho más fuerte y mucho más marcante. Si antes la Iglesia se identificaba más con las causas de la sociedad civil, este cambio de agenda lo que está llevando es que ahora se enfrentan a importantes organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de mujeres, organizaciones de homosexuales, y si no hay que preguntarle al cardenal Juan Sandoval Íñiguez, que está en permanente lucha, combate, por así decirlo, con todo este tipo de grupos. Entonces, una primera consecuencia que estamos viviendo es, si antes la Iglesia pretendió más o menos identificarse con causas ciudadanas, hoy está enfrentada a la propia sociedad, con las consecuencias, los costos que esto tiene. Toda esta postura, lo que ha significado también es la debilidad de la clase política mexicana. Ante una falta, una carencia de efectiva legitimidad, la clase política, de manera vergonzante e hipócrita, ha recurrido a la Iglesia, ha recurrido a la jerarquía católica para legitimarse también. Entonces, encontramos actores como Peña Nieto, o actores que uno no hubiera imaginado como Beatriz Paredes, o el propio presidente Felipe Calderón, Emilio González, Josefina Vázquez, en fin, es larguísima, en cómo están ávidos de tener relaciones, de tener su apoyo, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos una clase política que tiene el riesgo de clericalizarse. Tenemos una clase política que ella es también una amenaza al carácter laico del Estado mexicano. Ella se convierte en una amenaza a este carácter laico. Como vimos en el panel anterior, la jerarquía ha mostrado músculo con estos factores. Ha mostrado músculo con el cambio a los 19 estados, contando no solamente con la ultraderecha, con el PAN, con el PRI, con importantes sectores intelectuales locales. Y ha sido en provincia, porque aquí encontramos entonces una tercera diferencia de 20 años acá. Antes, las relaciones entre la Iglesia y el poder se daban fundamentalmente de manera central. El nuncio, personajes como los cardenales locales, tenían relaciones con las cúpulas gubernamentales, con el presidente, con el secretario de Gobernación, etc.
Maciel jugó un papel muy importante en esta relación. Esto se ha fracturado. Y entonces ahora lo que tenemos es, frente a la creciente federalización y descentralización y la aparición de los virreyes, los gobernadores, han empoderado a una cantidad importante de obispos que localmente adquieren una fuerza muy marcante que antes no se percibía. Y tenemos casos como el cardenal de Guadalajara, que prácticamente cogobiernan el Estado. Tenemos casos como el del Estado de México, con Onésimo Cepeda, es un padrino de los grandes políticos. Tenemos casos como Emilio Berlí en Yucatán, que en 10 años de su presencia logró liquidar, triturar un panismo histórico y lo revierte hacia un nuevo priismo. Y entendemos las últimas elecciones que se dieron en Yucatán con el triunfo de Ivonne. Uno responsable de esta, digamos, mutación política en Yucatán es precisamente Emilio Berlí. Y una investigación que hemos hecho, que 2 personas están muy presentes en esta investigación, es muy claro. Los obispos a nivel local, después de 3 años, están calladitos, tranquilos, etc. Pero en la medida que van teniendo más tiempo, adquieren un peso central y determinan muchos aspectos de la vida política en diferentes estados. Es decir, y tenemos el 30% hoy de los obispos tienen más de 10 años en sus respectivas localidades y por lo tanto se convierten en verdaderos factores de poder. De ahí que vemos cómo la clase política le rinde pleitesía a estos sectores. Déjenme decir una cosa, si en los años, para mí una paradoja importante, sobre todo pensando muchos de ustedes jóvenes, si en los años hay una especie como de conflicto triangular en términos religiosos, en donde en la parte del triángulo están los 3 actores centrales de esta exposición. Está el Estado, está la Iglesia y está la sociedad. En un momento, la Iglesia necesitó a la sociedad para diferenciarse, emanciparse, sacudirse en la tutela del Estado. Y entonces fue un triángulo en el cual Iglesia y sociedad se acercaron y ambas reivindicaron al polo que estaba más alejado, que era el Estado. Hoy la Iglesia ha invertido la relación de ese triángulo y se ha acercado al poder para poder desarrollar su agenda de moral única. Y entonces encontramos al poder, al Estado, cercano a la Iglesia, pero alejado de la sociedad. Y es ahí, en este triángulo, donde creo que es muy importante la presencia de organizaciones de la sociedad civil, que puedan, organizaciones de mujeres, que puedan cuestionar este cuestión. A mi último punto, que es el tema de, tercero y último, que es el nuevo mapa religioso de México. Todos saben que hay el nuevo censo dio 83% y vemos cómo la Iglesia Católica está decayendo de manera estrepitosa. Son puntos importantes de los años 60, 70 para acá. En los años 70 el 99% prácticamente se decían católicos y hoy estamos en unas cifras de 83%. No es solo México, Brasil está en el 73%. María Consuelo Mejía en su momento hablaba de El Salvador. Centroamérica hay una verdadera mutación en términos religiosos, es decir, hay una caída estrepitosa de la Iglesia Católica, lo cual pone en cuestión seriamente el tema de la representatividad de la Iglesia, que lo sigue manejando. La última reunión que tuvo Felipe Calderón con los obispos, el orador que le da la bienvenida dice que aquí están representados en la Iglesia el 85% de la población, ¿no? Siguen con ese discurso de una representatividad que yo no sé quién se la da. Y por lo tanto entonces hay una paradoja, es decir, los obispos hablan de esta mexicanidad, ellos hablan de la mexicanidad, pero la clase política le sigue la corriente. Consecuencia de este nuevo mapa religioso, hay un segundo aspecto, que están surgiendo nuevos grupos en términos políticos religiosos que es importante tomar en cuenta. Es decir, ahí mismo en esta misma reunión
el presidente Felipe Calderón dijo que era un mal católico, se reconoció como un mal católico, pidió perdón porque era un mal católico. No es solamente un problema de su confesión personal. Felipe Calderón tiene ciertas diferencias con el episcopado porque ha coqueteado con una nueva derecha religiosa no católica que se llama Casa sobre la Roca, que son grupos evangélicos de carácter neopentecostal que han crecido de manera importante. Hoy acaba de hacer un libro que se llama La Cruzada de Calderón, a donde me permito hacer una introducción, donde analizo el tema de esta nueva derecha católica. Es decir, la pérdida de catolicidad en el país no solamente se traduce en número de fieles, sino también en la representación política y la activación de grupos de derecha que tienen exactamente la misma agenda del Yunque, pero que no son católicos. Son ecuménicos, hay una derecha ecuménica que está creciendo. Y por lo tanto, entonces, es importante no perder de vista. Concluyo entonces. En este proceso electoral, la mayor parte de los obispos tiene una cercanía muy grande con el PRI. Pero más que obispos priistas, son obispos peñistas. Hay un lobby desde hace más de 4 o 5 años que Enrique Peña Nieto va teniendo. Hay una mutación de opciones políticas del episcopado. Si hace 10 años, 15, era un episcopado teñido de azul, como los sillones que tenemos aquí, ahora se están tiñendo de rojo. Y 2 casos: Yucatán, que era una plaza panista, he dicho, Emilio Berriel la convirtió en una plaza, no solamente él evidentemente, pero la ha convertido en una plaza roja, priista. Pero veamos, recordemos que en el 86, cuando hablamos de estas vinculaciones sociales del episcopado, en Chihuahua, el obispo Almeida hizo amagó con cerrar la catedral por fraude electoral del PRI, de Baeza en aquel entonces. Ese episcopado hoy es profundamente priista. Cambiaron después de 20 años, tan priista que 2 de esos obispos vinieron a la boda y casaron a Enrique Peña Nieto. Hay una mutación política en el caso del episcopado que podemos ver que no es una mutación, digamos, doctrinal. La Iglesia tiene una lógica de poder propia, no le interesa tanto los colores específicos, ni se casa con ella. Tiene una lógica de supervivencia estructural propia y está viendo que va a haber cambios políticos en la institución y hacia ahí está apostando. Yo concluyo entonces señalando que es muy importante la reivindicación del Estado laico, pero si quieren en otro momento o en las preguntas podemos discutir, porque es en la discusión del Estado laico donde se está jugando hoy el tema de la democracia. O dicho de otra manera, eso hay un eslogan: sin laicidad no hay democracia en este país, y por eso concluyo. Muchas gracias.